Buenos días para todos y todas, siendo hoy 20 de marzo de 2021, de 10 a 12 a.m., damos inicio a la segundo encuentro presencial de la unidad temática de URMA. Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio de retroalimentación general del proceso del primer momento de autoaprendizaje. Vamos a ver algunos temas de la Amazonía respecto a la ubicación geográfica y vamos a ver las orientaciones para construir el texto del interaprendizaje. Entonces, bienvenidos todos a clase. Recuerden que el uso de esta grabación solamente es con fines académicos. Y vamos a empezar con Joan Sebastián, que nos va a mostrar su texto argumentativo. Recuerden que no está permitido el plagio, tomarle fotos al texto del compañero y copiárselo. No, vamos a hacer un ejercicio de revisión conjunta para que retroalimentemos y tengamos una idea de cómo vamos en la construcción del texto argumentativo del primer momento de autoaprendizaje, que tiene como fecha de envío final el 22 de marzo a medianoche. Recuerden que esa es la fecha de envío, no hay otra fecha, se cierra plataforma y no es posible abrirla. Para aquellas personas que se les presente problemas de conectividad y que tengan dificultades de salud o de tipo personal, tengan muy en cuenta la fecha y si es posible enviar el texto antes de que se le presente algún inconveniente. Entonces, empezamos contigo, Joan Sebastián. ¿Te doy hospedar para que compartas pantalla o la puedes compartir así? Profe, creo que tengo la opción de poder compartirla. Ok, entonces empezamos. Entonces te pido, Joan Sebastián, que compartas el texto y que lo vayas leyendo y no lo vayas explicando cómo fue la construcción, ¿vale? Los demás Listo. apagamos micrófonos, por favor, los demás. Entonces, pues para efectos de la parte formal de la entrega del trabajo, la portada de las normas APA contempla una breve introducción. Hay como ciertas diferencias entre un trabajo, digamos, profesional y uno ya para la parte universitaria. Entonces empieza con el título del documento, es un título breve, en caso tal de que haya un título más extenso. Se sigue con el nombre del estudiante y más adelante se coloca la facultad a la que, digamos, depende el programa o la que está adscrito junto con la universidad que lo oferta. Aquí tengo, digamos, alguna duda porque inicialmente había colocado solo las materias y solo una materia y pues la iba cambiando dependiendo del profesor, pero el profesor de comunicación me recomendó que se colocaran todas las materias al tiempo, al igual que los nombres. Aquí lo organicé pues por orden alfabético, utilicé una herramienta de Google, entonces ahí están organizados por ese tipo de nombre y pues ya la fecha de la entrega final. A recordar de pronto la numeración es en la parte superior derecha, en el paginado para efectos de las normas APA. Algo muy importante de esta séptima edición es que el título de la presentación va todo con las iniciales de cada palabra en mayúscula, es uno de los criterios que tiene la séptima edición. Y pues ya ese sería el texto como tal. Entonces, siguiendo pues las indicaciones de la profesora, el primer párrafo se instituye como una presentación de lo que se haría en el transcurso del texto. Entonces empiezo diciendo que los delitos y los crímenes han sido una constante en la vida, de la vida en sociedad del ser humano. Sus manifestaciones como hechos que alteran el orden social se han convertido en un objeto de estudio científico para esclarecer la forma en que estos ocurren y garantizar el acceso a la verdad detrás de lo acaecido. Entonces, por lo mencionado, la criminalística, como ciencia referente, ha desarrollado distintos métodos que, articulados con el sistema jurídico de una sociedad, buscan establecer... Rato, porque pagué unos tamales y no me han traído el regreso. Sí, por favor. Por favor, apagamos micrófonos. Araceli, te agradezco. Entonces, por lo mencionado, la criminalística, como una ciencia referente, ha desarrollado distintos métodos que, articulados con el sistema jurídico de una sociedad, buscan establecer conductas punibles e impartir justicia. Esta sería como la tesis que se buscará desenvolver en el transcurso del texto. Entonces, Vuelve a leer la tesis, Joan, y expliquemos la tesis. Ok, por lo mencionado, o sea, por todo lo anterior, de que los crímenes se han convertido en objeto de estudio científico, la criminalística como ciencia referente ha desarrollado distintos métodos que, articulados con el sistema jurídico de una sociedad, buscan establecer conductas punibles e impartir justicia. Esa sería como la respuesta. La tesis, en este caso, pues sería la pregunta que han establecido de una manera muy, muy general, muy somera. Ok, ¿y por qué propusiste ese título? La criminalística, una ciencia al servicio de la verdad.
O sea, parte precisamente digamos, esa contribución que se hace al sistema jurídico, porque además de buscar o de tipificar una conducta punible, busca establecer la verdad detrás de los hechos que ocurren. Entonces, implícitamente también el texto, perdón, el título funcionaría como de esa manera. Ok. El aporte que hace es la búsqueda de la verdad y también pues, para impartir justicia o determinar conductas punibles. O sea que es un título que nos induce a la tesis del texto y al Es un, contenido del texto, ¿cierto? sí, señora, es Entonces, sugerente. es sugerente, muy bien. Entonces tengamos en cuenta eso, jóvenes. ¿Por qué? Porque el título de un texto siempre debe inducir a cautivar la lectura del texto. Entonces, la criminalística, una ciencia al servicio de la verdad. ¿Y quienes necesitamos la verdad? Creo que todos los ciudadanos, ¿cierto? Entonces, cuando yo construyo, yo me imagino, Joan Sebastián, que tú construiste ese título luego de construir tu tesis y de tener claros tus argumentos, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, cuando uno empieza el texto y de una vez pone el título, tenga en cuenta que hay que cambiarlo, tenga en cuenta que hay que irlo mejorando. O sea, por eso el proceso de escritura es un proceso de construcción, muchachos. Es un proceso de construcción que requiere escritura sobre escritura. A mí me gusta mucho este tema porque les cuento, yo también soy estudiante de maestría, estoy a punto de terminarla, estoy también haciendo una tesis de grado muy, muy grande y el tema de la escritura le enseña a uno muchas cosas. No tengan miedo a la escritura ni crean que escribir cualquier renglón es una cosa de afán, es una cosa por salir para que la profesora me revise. No, la escritura es una lectura de la persona. La escritura es un proceso que nos induce al conocimiento del ser. Entonces, yo sí los invito y aunque no debería, digamos, meterme mucho en esos temas, me gusta hacerlo para que ustedes tengan una lectura complementaria. Entonces, ahorita, cuando Joan Sebastián termine, les voy a dar unos tips para que ustedes revisen su texto luego de estas clases. Bueno, sigue, Joan Sebastián. Listo, profe. Entonces, en otro párrafo, intento como explicar la estructura del texto. Entonces, indico que es así que en el presente texto tiene como finalidad responder a la pregunta, como el método científico de la criminalística apoya la ejecución de la norma penal, tomando como punto de partida una breve aproximación al método científico de dicha ciencia, su legitimidad, el impacto dentro del contexto masónico y sus contribuciones para el orden social de la región. Entonces, esto sería lo que, digamos, en el transcurso del texto el lector podrá encontrar y pues lo que intentará sustentar esta pregunta, la pregunta que buscamos responder en este caso del TUPEG. Léelo Entonces, todo, Sebastián. Ujú. por lo anterior, el abordar el carácter científico que le otorga validez a la criminalística, al abordar el carácter científico que le otorga validez a la criminalística, es importante establecer que su objeto de estudio tiene como punto de partida el análisis técnico de los indicios o evidencias materiales que se asocian con un hecho delictivo. Así, para lograrlo, se basa en 7 principios que, aplicados en complemento a su metodología, dotan de veracidad a sus conclusiones. En consonancia y por su producción, auxilia cualquier rama del derecho, pues contribuye con el reconocimiento de conductas que van en contra de la norma, dado que por su versatilidad no solo se asocia con crímenes que tuvieron lugar en un hecho homicida, sino también con delitos cotidianos, como fraudes informáticos, robos financieros, falsificaciones en firmas y documentos, o demás escenarios que requieran tipificar una conducta punible. Llegados a este punto, se puede establecer que por su campo de acción y su método científico, y que al recolectar, analizar e investigar evidencias con el fin de esclarecer manifestaciones delictivas, contribuye al área del derecho general y al derecho penal para asegurar la legitimidad y aplicabilidad del ius puniendi como ejercicio por el cual el Estado puede ejercer un derecho de sanción destinado a reprimir conductas que se consideran contrarias al derecho nacional constituido, tomando como punto de referencia la contribución de la evidencia asociada a los hechos en cuestión. Cabe resaltar, como lo menciona Montiel, que la criminalística es una ciencia multidisciplinaria, pues sintetiza conocimientos propios de otras disciplinas como la química, la física, la biología, la medicina, la antropología, entre otras, que aplicadas de manera particular pueden corresponder al amplio contexto masónico y sus diversos escenarios sociales, culturales y ambientales que en este amplio territorio ocurren. Con ello resulta oportuno conocer el contexto amazónico como una región situada y construida desde la diversidad ecológica, ambiental, social y cultural, que de acuerdo con Hugo Rincón, nada más su población posee un total de 1.363.544
que están distribuidos en un 11.3% de población indígena, un 86.6% de población no indígena y la afrocolombiana con un porcentaje del 2.1%. Lo anterior como un reflejo de una región marcada por distintas representaciones, cosmovisiones y procesos de ocupación que debe tener presente el investigador criminalista para poder rastrear y conocer la realidad del contexto donde pueden existir procesos delictivos o conductas que van en contra de la norma. Está bien, Joan. ¿Qué piensan de ese párrafo? ¿Fue necesario escribir que la biodiversidad, que la geografía, que el ambiente? ¿Fue necesario retomar eso, Joan Sebastián? Pues yo lo considero más como un concepto, sí, ético y sobre todo para buscar integrar la parte de las materias que estábamos como Ajá, abordando. Entonces, digamos, esta era la justificación que me permitía introducir el contexto amazónico, que me ajá. permitía justificar el porqué de la investigación criminalística en la región y sobre todo, pues, para corresponder con la actividad que inicialmente que se había propuesto. Sí, porque es que Entonces, el profe Joffredi me acaba de llamar, por eso me demoré unos minuticos en conectarme. Me dice, profe Karina, que los textos nos lleven tanto contenido de la Amazonía y de la biodiversidad y de bloques petroleros y de deforestación, no, que el contenido de URMA se centra en el contexto de la investigación judicial o criminal. Entonces, para que ustedes comprendan, jóvenes, que la unidad temática de URMA se articula a las unidades temáticas disciplinares, no por el hecho de que vayamos a llenar de contenido el texto argumentativo sobre qué es la Amazonía. ¿Por qué es importante que hicieran esa lectura? Para que ustedes conozcan, para que ustedes entiendan qué es un contexto, que un contexto son los elementos que rodean ese territorio, esa región, que son los elementos culturales, sociales, económicos, digamos todo lo que nos da una trazabilidad a decir yo conozco, yo he ido, así no haya ido, como le pasa, digamos, a algunos compañeros que no son de la región amazónica, sé que al leer ya tienen una idea muy fuerte de lo que es el territorio. Entonces, como la investigación se desarrolla en un contexto, entonces esos son los elementos del contexto que un criminalista debe tener en cuenta a la hora de desarrollar su proceso investigativo. Entonces, muchachos, no se me vayan a confundir a rellenar el texto de biodiversidad, de cultura, de que el turismo, de que los bloques petroleros, porque a muchos les gusta mucho eso, a mí me encanta que les guste, pero la intencionalidad del texto es darle respuesta a la pregunta. Continuemos. Eh, y es que en un espacio geográfico diverso, cultural y ambientalmente, los conflictos socioambientales son fuentes de análisis para visibilizar problemáticas subyacentes como la desaparición forzada, despojos de tierra, desplazamientos, ecocidios y hechos delincuenciales particulares que pueden pasar desapercibidos en el exuberante ambiente de este contexto amazónico. Es así que atender, conocer y reconocer el contexto en el que pueden ocurrir tales hechos permiten ampliar la mirada detrás de las lógicas y motivaciones que incidieron y enlazar conexiones políticas, sociales o económicas de acuerdo a las condiciones del entorno amazónico. Como investigadores, al conocer tales particularidades, permitiría proponer soluciones próximas y conscientes que contribuyan a la regulación del orden y la búsqueda de la verdad. Incluso conocer las tradiciones o la norma que por costumbre se ha instaurado en un territorio permitiría detectar las conductas que van en contra de la misma y coadyuvar en el derecho sancionatorio, teniendo como guía la norma misma y oye, aquí hay algo redundante, Uh y los -huh. indicios recolectados en el contexto explorado. En definitiva, la criminalística como una ciencia que está al servicio de la verdad permite contribuir al órgano penal en, aquí, perdón, en la búsqueda de justicia y sancionar las conductas punibles tomando como referencia las conclusiones metodológicas y científicamente verificables. Su impacto y su pertinencia para el contexto amazónico es preciso en un territorio que se ha construido entre los márgenes de la violencia, la desaparición y los conflictos sociales y ambientales, como un modelo para garantizar el orden y la justicia, pues aunque estos escenarios nefastos han acabado, con ecosistemas, sueños, ideas y vidas, aún para los locales no ha terminado con sus ganas de vivir y de hacerlo en paz. Entonces, Ok, ese sería el texto y esa sería la sería su parte. conclusión, las referencias. Explícales un poco de las referencias, Joan, que veo que Eh, muchos han puesto las referencias que copian de la página web y la pegan ahí. No, las referencias tiene en APA. Digamos, en este primer momento, de mi parte, no voy a ser supremamente estricta en revisar citas y referencias, pero no podemos permitir el plagio.
¿Listo? Que se equivocan en dónde va la fecha, que se equivocan en cosas muy pequeñas, tampoco es una cosa para decirle su texto no funciona, pero sí hay que aprender a escribirlos bien, porque un tecnólogo en criminalística debe tener altas capacidades para redactar informes y sus informes siempre tienen que buscar la verdad y la verdad se prueba. Entonces, como estamos en ese proceso, hay que irlo aprendiendo a hacer bien. Entonces, explícale a tus compañeros, por favor. Bueno, para el caso de las referencias, digamos, este es un trabajito un poquitico, llamémoslo tedioso, pero igual hay distintas modalidades en las que usted puede, digamos, ingresar solo datos y el mismo Computador. computador le genera, digamos, el orden de este tipo de referencias. Pues si hay tiempito, nosotros podríamos utilizar en esta opción del archivo de Word, ir a esta parte de referencias y le damos en insertar cita. Le damos en esta parte de acá en agregar nueva fuente y suponiendo, perdón, voy a compartir de pronto pantalla completa para hacer de pronto un ejemplito con un artículo Sí, y dale. así miramos que el programa le genera automáticamente la bibliografía. Obviamente hay unos más elaborados que otros, Si yo, por ejemplo, pero utilizo Mendeley, Mendeley es un repositorio de bibliográfico donde tú incluyes la bibliografía y él automáticamente te saca citas y referencias. Pero ustedes están en un primer semestre, están aprendiendo a hacerlo, entonces lo ideal es que lo hagamos así sea manual, pero que lo aprendamos a hacer muy bien. ¿Por qué? Porque como es un texto argumentativo tan corto y realmente solo se referencia a las lecturas de Urma, de introducción, de constitución, entonces se escriben simplemente así. Entonces todos hagamos el ejercicio, por favor, en sus casas, desde sus computadores, buscan un archivo, un artículo normal. Todos buscamos un artículo de criminalística, quiero que por favor todos lo hagan. Eh, y, y a través del ejemplo que nos va a compartir Joan, entonces lo sigamos. Artículos sobre criminalística, entra por Google Académico, por favor. Cuando hagan rastreo bibliográfico para temas académicos, siempre utilicemos Google Escolar se escribe, o Google Académico. ¿Listo, muchachos? No veo cámaras prendidas, ¿qué pasa? Se les fundieron a todos hoy, no puedo creer. Prendamos cámaras para yo ir mirando cómo va el proceso. Perfecto. Benjamín, Daniela, Tatiana, todos vamos a buscar un artículo en Google Escolar. Listo, Sebastián, por favor, continúa. ok. Entonces, si estamos trabajando en Word directamente, podemos ir a la opción acá de referencias y vamos a esta parte y le damos a insertar cita y también le damos clic en la opción agregar fuente. Agregar nueva fuente. Nos va a salir un cuadrito similar a Creo, este dependiendo de la... repite más despacio, Sebastián. Ok, Más estamos despacio. aquí. Esta es la interfaz general. Vamos desde el inicio. Aquí nos toca que ser súper pedagogos. Entonces vamos otra vez al Google, descargamos el artículo, Ok, ok. lo abrimos, le damos una mirada rápida. ¿Saben qué es el Google Académico? La mayoría es un buscador para literatura de tipo científico, ¿sí? Y ustedes que van a ser científicos en temas criminales, entonces deben buscar fuentes de información muy bien rankeadas. ¿Eso qué quiere decir? Que sus fuentes de información deben ser literatura que está publicada, ¿cierto? No el informe del amigo de la fiscalía, que no nadie lo ha firmado, no, es un estudio que dice que la criminalística es importante por esto, y usted se basa en ese autor, con los argumentos de ese autor para justificar su tesis. Entonces, ustedes tuvieron que haber leído el manual de criminalística, otros temas que pusieron los profesores, pero también se puede leer literatura abierta donde también nos induzcan a conocer el tema. Listo, todos en Google Académico,
buscamos criminalística o investigación judicial. Recuerden que 2 caracteres o quieren decir 2 palabras son muy importantes para buscar la criminalística. Entonces, ustedes siempre relacionen su búsqueda, su búsqueda con palabras muy importantes, con palabras muy claves. Ok, sigue, Sebastián. Entonces, una vez de pronto ya haya leído algún tipo de artículo y considere que funciona para la investigación que usted está adelantando, o para... ¿Se te fue la voz, Sebastián? Ok, Perdón, se le va apagando el audio. Tranquilo, yo te... perdón. Entonces, nuevamente, cuando uno encuentre algún tipo de documento, que sea en una revista indexada o en este tipo, algún tipo de archivo, y que funcione para la investigación que usted está adelantando, para sacar algún tipo de concepto, de idea, de argumento, entonces lo primero que tenemos que hacer es mirar qué parte nos va a funcionar y en lo posible mirar algunos datos previos que nos permitan citar más adelante. Normalmente, algo muy elemental que uno debe tener en cuenta es que ese artículo tenga en lo posible un autor específico, un año en el que se haya publicado y de pronto datos que tenga el archivo en PDF. Por ejemplo, en este caso, un título, está el abstract, que sería un resumen, pero eso ya es más adelante. Este podría ser el autor. Y los datos en general de pronto de la revista, que esos están acá en esta partita de arriba. Ahí uno tiene que volverse muy, digamos, Se te fue la voz otra vez. Es ¿qué se me está? tan raro. Tienes por ahí algo activo. No te preocupes, yo te aviso. Ok, entonces, suponiendo que yo voy a citar algo de este archivo, de este documento, perdón, entonces ahí ya tenemos que también manejar un poquitico las normas APA, mirar que hay diferentes formas de citar dependiendo si es una cita textual o una cita parafraseada, o dependiendo de la cantidad de palabras, esas cosas. Pero pues por ahora, digamos, para que sea algo como muy elemental, suponiendo que vamos a citar una idea que vamos a parafrasear, o vamos a citar, por ejemplo, esta parte. Suponiendo que yo voy a copiar, solo por un ejemplo, no digo que todas las citas funcionen así, pero esta sería la parte que yo voy a citar. Entonces, yo sé que esta idea no es mía, esto que yo coloqué no es mío, entonces yo voy a insertar el autor de la parte que yo voy a citar. Entonces me voy con la parte superior de la interfaz de Word y me aparecen algunas opciones como inicio, insertar, diseño, formato, referencias. Cuando llegue a este punto de las referencias, voy a insertar una cita. Aquí me van a aparecer el número de citas que haya agregado, pero le voy a dar en agregar una nueva fuente porque es una nueva, digamos, citación que voy a hacer. Y me va a salir un artículo, perdón, un cuadrito que es similar a este, y en donde dice tipo de fuente bibliográfica yo puedo seleccionar qué es lo que voy a citar. Un artículo de revista o un libro o incluso un sitio web cuando utilicemos algún tipo de URL. Lo que me va a hacer este cuadrito es indicar qué datos tengo que meter para citar y él automáticamente me genera la cita. O sea, no tengo que solo copiar el link, sino, digamos, mirar los datos. Por ejemplo, en el caso de este que es un artículo de revista, me dice que tengo que ingresar el autor, el título del artículo en este caso, el nombre de la revista en que se publicó el artículo, el año y las páginas. Si nosotros nos vamos al documento de donde citamos, perdón, que es este, yo ya sé que el título es este. Investigación científica e investigación criminalística, una discusión sobre los aspectos convergentes y divergentes. Si lo puedo copiar, pues lo copio, si no, lo transcribo. Y creo que sí se... Ah, perdón, cierro este. Y voy acá y lo coloco en el título. Entonces, investigación científica. Y ya he llenado un espaciecito de los uno, dos, tres, perdón, 5, de los 5 que necesito. También me está pidiendo que coloque el autor del artículo. Si yo me pongo a leer, normalmente los artículos siempre Aníbal estaban Erebar. Aníbal Erebar. Entonces lo coloco ahí. Así yo creo que va a ser. El nombre de la revista, en esta, Daniela está. Profe o Sebas, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, claro, puedes irla haciendo, Daniela.
Profe, digamos en ese caso, cuando en algunos así documentos o en los sitios no aparece el autor por ninguna parte, porque me ha pasado ahí, ¿qué referencia entonces pone uno que se debe Si escribir en quiere, el espacio? cuando falta algún tipo de dato, usted deja el espacio y él le coloca, si no tiene, por ejemplo, la fecha, le coloca el mismo SF, que significa sin Ujú. fecha. Por lo mismo con el autor. Entonces usted puede dejar el espacio. Obviamente, pues sí, en lo posible, cuando uno tenga la posibilidad de meter todos los datos, hay que hacerlo, Y en lo porque hay posible hay que correctores de buscar estilo. fuentes con autores O sea, reconocidos. que sea algo como muy exhaustivo, pero ya cuando usted diga, no, no hay definitivamente, entonces pues ya deja el espacio en blanco. Pero pues hay unos que, digamos, hay unos correctores de estilo que dice que tiene que buscarse sí o sí, pero pues eso ya, digamos, para efectos de la rigurosidad, pues por ahora no podríamos comentar como en esa discusión. Entonces ya tenemos hasta el momento en el cuadrito el autor, el título, y nos faltaría el nombre de la revista, el año en que se publicó y el número de páginas que le corresponde al artículo que estoy citando. Entonces, para el caso del nombre de la revista, asumimos que es este. Sin embargo, para verificar, lo que normalmente hago es buscar si efectivamente esto es una revista. Entonces voy a Moebio, a ver si me aparece algún tipo, y sí, es una revista de epistemología. De ciencia. Entonces ya corroboro que efectivamente esta es la revista que yo tengo que citar. Eso es muy Entonces coloco importante aquí, porque es una revista de ciencias, ¿sí? Y si es de ciencias, pues está apoyando definitivamente el método científico, que es el rastreo bibliográfico. entonces coloco aquí en el nombre de la revista, lleno el espacio y coloco, perdón, cinta, Muy bien, Moe. muy bien, Profe, señora. cuando tomamos del material biográfico, del material didáctico que nos enviaron, igual. Lo mismo, es igualito. Entonces ya tenemos tres espaciecitos y Sino nos que faltaría el año. de pronto Araceli ahí lo que cambia es que no puede ser revista, sino que es un capítulo de un libro o de un libro. Ahí cambia es la tipología del documento nada más. Y aquí, bueno, aquí muestran el año de una vez. Sabemos que es en el 2003 que lo publicaron, pero pues normalmente en un artículo siempre aparece fecha de De publicación. aprobación, eso, o fecha de publicación. Entonces, pues colocamos esa fecha, en este caso, sería esta del 2003. Colocamos aquí la fecha. Y el número de páginas, aquí afortunadamente no lo colocan, dice que está de la página 38 a la 43, que es la que colocaríamos aquí. Y ya hemos llenado todos nuestros datos. Todos nuestros datos los hemos llenado y le damos en aceptar y él automáticamente me va a generar una cita. Me la genero aquí. Para el caso, digamos, de la bibliografía, él también me la va a generar. Voy a borrar esta bibliografía. Igual. Y él mismo me la va a generar más adelante, digamos, para evitar todo esto de la sangría, que a veces es como problemático, cosas por ese estilo. Entonces, al lado de referencias, nos volvemos a ubicar en la parte superior de la pantalla, al lado de inicio, insertar, diseño, formato y referencias. Al ladito de insertar citas, me aparece la opción de bibliografía. Me aparece un desplegable que puedo utilizar y puedo incluir bibliografía, con un título de bibliografía, perdón, de referencias o de trabajos citados. En este Ya caso depende del... son referencias porque son normas APA última edición. Ok, listo, perfecto. Entonces, yo le hundo en referencias y él automáticamente me genera Y con ahí el está orden Bar. alfabético, con la fecha, y en este caso, aquí está Bar. Me dice que lo publicó en el 2003, ese es el nombre del título del artículo. Aquí está seguido por la revista y me dice que está en el de la página 38 a la 43. Él automáticamente me lo genera en el orden alfabético. Y digamos, esto nos evita un poquitico como el dolor de cabeza que a veces suele tener esta parte de las referencias. Entonces, sí, ese sería como un proceso muy... Ah, aquí hay otra cosita que usted puede cambiar los estilos. En este caso sería las APA, pero también hay otras como están las Chicago, las normas Chicago, Sí, pero las en este HAT, caso no en este confundamos caso con las... otro. Exacto, nada más. Entonces, eso nos ayuda y nos ubica un poquitico en cuanto al uso de referencias bibliográficas y la Muchachos, forma... no hay que ver esto difícil. Esto es un proceso mecánico. Eso es un tema mecánico. Tú lo haces una vez y automáticamente lo vuelves a hacer. Y como todo
ustedes apenas están empezando carrera, es mejor aprenderlo a hacer inmediatamente, ¿listo? Ahorita en el interaprendizaje hay que construir otro texto de esto, pero con sus compañeros, entonces entre tres ya lo hacen más fácil, lo pueden aprender en equipo. Pero esto, o sea, es muy difícil para nosotros los profesores sentarnos con cada uno, mire, dele a clic aquí, Google Escolar, busque. Entonces, de esto hay manuales, hay instructivos por YouTube. Sebastián les puede mandar un mensajito al que se equivoque en algo, yo también. Entonces, hay que ser muy proactivos en ese tema, hay que ser muy propositivos. Araceli, cuéntame. Otra inquietud. Señora. Yo no le coloqué la numeración de la página porque me puse a mirar y me volví fue loca. Me decía, si es de tal parte a tal, números arábicos, números que en otra parte hay que colocarle que números romanos, que en No, otro número, yo, uy, Dios mío, entonces, ¿qué coloco? ¿Los arábicos, los romanos o los no, no, normales? no, eso aquí estamos en Colombia, números normalitos. Sí, Entonces, yo no no. le coloqué, yo dije, esperemos que me hagan la corrección. Ve a revisar, por favor, Sebastián, y le explicas ahí brevemente a la compañera para qué. Ajá. No, no, en su texto, dele configurar el número de página en pie de página. Ok, perdón. Sí. Entonces, aquí creo que... En revisar, en revisar. sí. Perdón. Perdí. O sea, para lo de colocar el número de páginas. Sí, la numeración del texto. Este 2. El 2, el 1, el 2 en cada página. Ya, ok. Encabezado Entonces, de pie de página. depende ya de la versión de Word. En este caso, pues en la mía aparece en la parte de insertar, en la parte superior izquierda, al lado de inicio, le doy en la parte de insertar y le doy acá en el número de página. Él me dice que si es al principio de la página, al final de la página. No, Entonces, sí, yo sé cómo insertar, sino que no sabía qué clase de número le pongo, si los arábicos, los romanos o los normales, porque yo me puse a consultar esas normas y miré. Ok, ya. No, normal. Gracias. Para este caso, textos así académicos cortos son números normales. Bueno, chicos, creo que hasta ahí podemos dejar, Sebastián. Muchas gracias. Creo que me ayudaste a mí sobre todo mucho a explicar este tema. Yo, por el momento, quiero decirles que si ves que es un texto corto, muchachos, es un texto corto, es un texto sencillo, es un texto muy claro, ¿cierto? Aquí no se trata de expandirnos a escribir mucho contenido, sino a que la calidad del contenido sobre todo provenga de la argumentación de ustedes y de la búsqueda de citas y referencias que pueda funcionar. Entonces, como la idea el día de hoy con ustedes es fortalecer el texto argumentativo, yo les quiero mostrar algo que yo también aprendí en mi maestría. Entonces, quiero mostrarles, quiero compartirles. Aquí no quiero asumir un rol de profesora que se la sabe toda, sino que eso es un proceso de construcción de conocimiento. Entonces, resulta que cuando uno está estudiando, a uno le toca que aprender esto. Y le toca, ¿por qué? Porque las competencias como profesionales le exigen a uno unas altas habilidades de lectura y escritura. Yo creo que para ustedes este primer momento ha sido complejo, venir de no leer mucho tiempo a empezar a leer más y más. Entonces, a mí me cuestiona, digamos, mucho ver a mis estudiantes, dicen, no, profesora, esa cantidad de lectura, y ya cuando vamos al interaprendizaje les ponemos más y dicen que les parece menos. Entonces, es algo muy extraño porque como ustedes vienen muy desapropiados, la gran mayoría del proceso de lectura y de escritura se les hace muy confuso. A medida que el proceso va marchando bien, las cosas se van aclarando. Y les voy a dar unas recomendaciones generales sobre cómo escribir un texto académico y cómo hacer el proceso de escritura. No quiero tomar el lugar del profesor de comunicación, pero sí quiero reforzarles esta parte porque para nosotros es muy importante. ¿Cuáles son los rasgos del texto de escritura? Es decir, ¿cuáles son los elementos que son muy importantes que ustedes tengan en cuenta? Uno, que sea un lenguaje formal. Es que yo opino, que yo pienso, que a mí me gusta, que a mí me parece. No, cuando vamos a escribir un texto académico, es importante utilizar un lenguaje formal, un lenguaje, digamos, que aterrice en la realidad de lo que nosotros estamos expresando. Estructura lógica.
Cuando yo hablo de la estructura lógica, hago razón a que el texto tiene una presentación o una portada, tiene un título, tiene una introducción, una tesis, unos argumentos, una conclusión y unas referencias. Entonces, la estructura lógica, siempre tengan en cuenta que cada texto que vayan a escribir tiene una forma de escritura. Cuando le digan, hagan una reseña crítica, hay una forma de escribir una reseña crítica. O sea, cualquier texto que ustedes quieran escribir, hasta un resumen, tiene una forma de hacerlo, una estructura. Cohesión y coherencia. ¿Qué será eso de la cohesión y la coherencia? ¿Alguien entiende esos términos? ¿Qué me quiera decir? ¿Qué será la cohesión? ¿Cuál es la diferencia entre la cohesión y la diferencia? Creo que una tiene que ver con un aspecto gramatical y otra con un aspecto lógico, pero no me Ajá, acuerdo cuál es. Creo que la ajá. coherencia es la que La, tiene que ver con el uso correcto de normas gramaticales, y la coherencia ya tiene que ver con que el texto es apropiado, es pertinente o algo por el estilo. No sé si funciona de esa manera. sí, estás bien, Sebastián, pero de pronto una forma más sencilla de entenderla es que la cohesión hace alusión a cómo yo uno las palabras, ¿cierto? Cómo manejo los conectores, los sinónimos, ¿cierto? Con la finalidad de ¿qué? De no repetir lo mismo siempre. ¿Sí? Entonces la cohesión trata es de darle un buen manejo al uso de las palabras que me conectan entre los párrafos y no repetir lo mismo. Y la coherencia hace énfasis a la veracidad de lo que yo estoy expresando, ¿sí? Entonces, que sea coherente lo que estoy diciendo, no que digo que el día está lluvioso, pero está haciendo un poquito de calor, ¿sí? Entonces, de eso se trata la coherencia, de que lo expresado infiera una realidad del texto, no que esa expresión mía diga, bueno, pero ¿cómo así que llueve y hace calor? Bueno, aunque aquí pasa muchas veces, esto tiene que ser muy claro el mensaje. El reconocimiento del uso de la propiedad intelectual. Mucho cuidado con esto, muchachos. En cualquier universidad del país y del mundo, el plagio está penalizado. O sea, no sé si ustedes conozcan casos. Utilizando tablas y estas cosas, Perdón que pero se me todo fue mi es internet. alineado a la izquierda. Perdón que se me fue mi internet un momento. Ya les vuelvo a compartir. Tranquila, profe, aquí estamos de una vez, estamos haciéndole unas Ah, preguntas bueno, bueno. Ah, perfecto, perfecto. a Joan. Muy bien. Joan, lo voy a molestar más tardecito, ¿yo? Para eso estamos. Y si le dice que no me dice a mí, yo le digo que lo atiende. Listo, profe. Listo. Entonces, íbamos en donde, en reconocimiento y uso de la propiedad intelectual. Uso de la propiedad intelectual, ¿qué es? Citar y referenciar. No es nada más. Ustedes no se asusten con el tema de que, uy, que esas normas para que el uso de la cita eso es algo normal. ¿Cierto? Es reconocer de dónde sacó la información y es mejor reconocerlo a tiempo que después. Y tiene una pretensión de la verdad. Si yo estoy, Araceli, silencia tu audio. Si yo estoy haciendo un texto argumentativo, yo tengo que pretender la verdad de mi texto, ¿cierto? Y más cuando estoy respondiendo un texto de esta envergadura que hace referencia a la investigación judicial. El proceso de escritura requiere comprensión. Es muy importante que me pongan atención aquí, muchachos. La comprensión, para usted comprender un texto, tiene que subrayar. No es sentarse a leer con las manos entre los bolsillos. ¿Listo? Para usted leer, para usted escribir, tiene que comprender. Y para comprender, tiene que subrayar, tiene que volver a leer, o sea, releer, tiene que consultar palabras desconocidas, sinónimos, antónimos, términos, tiene que comentar, uy, pero bueno, y es que esto no es que está como difícil acá, no es que no entiendo, o yo pensé que eso no era así. Dialogar, usted dialoga con su texto, usted analiza su texto. Cuando yo voy a escribir, yo tengo que hacerme muchas preguntas implícitamente. No es que el texto del libro me hable a mí, no, yo dialogo con el texto. ¿Qué tipo de texto es? ¿De qué habla? ¿De cuánto habla? ¿De qué habla? ¿Qué dice? ¿A quién se le dirige ese texto? ¿Con qué propósito el autor escribió eso? ¿Cómo expone o argumenta? Entonces, siempre que yo esté leyendo, lo primero que tengo que hacer es hacerme preguntas para saber si comprendí el texto. Eso lo pueden aplicar con sus hijos,
familias, con sus personas que los acompañan. No me rayen la pantalla, por favor. Entonces, siempre que vamos a dialogar o a escribir, siempre entonces, esa pregunta, ¿cuándo se tienen que hacer estas preguntas? Ahorita que ya están terminando de escribir los textos. ¿Qué tipo de texto es? Si dice lo que quería decir, si argumenté lo que quería argumentar. Entonces, es una forma de ustedes autoevaluarse también. El proceso de escritura requiere un proceso de planeación. Esto es lo que ya debieron hacer durante este mes, pero como no falta la persona que deje para último momento, entonces no importa. A mí me gusta recordarles. El proceso de escritura empieza con la planeación. ¿Qué tipo de texto quiero escribir? Un texto argumentativo para este caso. ¿Cuál es la idea que quiero y debo desarrollar? La respuesta al subeje problemático. ¿Qué elementos identifico como centrales de esta idea? Las 3 unidades temáticas integradas. ¿Cuál es el tema de mi escrito? La tesis. Sobre la tesis yo voy a empezar a escribir los argumentos. ¿Quién es mi destinatario? Los profesores, ¿sí? Los profesores van a leer este texto. ¿Qué pretendo conseguir? La respuesta al subeje problemático. ¿Cuál es mi postura frente al tema? Pues que la criminalística es una ciencia que sí ayuda a pretender y a buscar la verdad. ¿Qué información tengo que transmitir para lograr mi objetivo y sustentar mi tesis? Pues lograr argumentar de manera simplificada y clara. De lo que conozco y he leído, ¿qué me sirve? Pues me sirve entender qué es el contexto, qué hace la criminalística, para qué me sirve la constitución política, bueno, eso que ustedes ya puntualmente conocen de las unidades temáticas, y qué orden lógico le debo dar, pues de acuerdo a la estructura del texto argumentativo, introducción, tesis, argumento, conclusión y referencias. ¿Listo? Si ven, todo eso ustedes lo hacen, pero no se dan cuenta. Y cuando fallan en alguno de estos procesos es cuando el texto empieza a tambalear. Entonces es importante lo tengan claro. El proceso de escritura requiere una producción. Producción es cuando yo ya empiezo a escribir mi texto. Es una escritura basada en 2 primeros momentos de comprensión y planeación. Es decir, que antes de yo sentarme a escribir, yo ya he planeado y yo ya he comprendido. ¿Qué pasa? Mucho les cuesta escribir mucho un texto porque no han comprendido qué es lo que hay que hacer. ¿Listo? Y ahí para eso está el foro, para eso está la llamada, para eso está el WhatsApp, para comprender muy bien, aunque lo principal para comprender es estar en la clase y poner atención en la clase. Es necesario dedicarle suficiente tiempo y esfuerzo para un mejor resultado. Ustedes dirán, no, eso tan bobito, un mes para escribir un ensayo de 4 materias no es bobito. Es que el proceso de lectura y escritura requiere tiempo, requiere planeación, requiere comprensión, y para que ustedes logren un mejor resultado no le podemos poner a hacer un ensayo entre 3 unidades temáticas integradas en 15 días. ¿Sí? Entonces, por eso son casi, ¿cuántas son? Son 5 semanas, es más de un mes el primer momento para que ustedes aprendan a planear, a comprender, a escribir y a tener un buen resultado de su texto. ¿Sí? Mucha gente dice las cosas sin saber, entonces no, pero a mí me han dicho, profesor, es que un mes para escribir un texto. Entonces yo le dije, sí, pero no lo hizo bien. Entonces ahí el tema es ubicarnos en la temporalidad y en las actividades que hay que hacer. Escribir es pensar, muchachos. Y esto a mí me encanta decírselo. Cuando uno escribe, uno está pensando. Cuando uno está escribiendo, no está pensando en el almuerzo, ni en el novio, ni en la novia, ni por ahí en las noticias, no. Cuando uno está escribiendo, estás pensando en la realidad del tema que yo quiero escribir. Entonces, escribir es un proceso de comprensión que estructura el pensamiento. Entre más ustedes vayan escribiendo, ustedes más van aprendiendo y van conociendo, y por eso ser profesional o ser tecnólogo es diferente a no serlo. ¿Sí? Porque la estructura del pensamiento cambia. El proceso de escritura requiere una revisión y corrección. Estamos en esta etapa, por eso les vuelvo a recordar, Joan nos mostró su texto, porque estamos aquí, ¿sí? Después de estas clases, si ustedes no revisan ni corrigen, estamos graves, ¿sí? Porque la idea es esa, revisión y corrección conceptual. ¿Cómo se hace ese proceso de revisión?
Lo primero que hay que hacer es hacer una revisión conceptual, es decir, mirar si el contenido de lo que escribí está bien, que creo que eso fue lo que hicieron con el profesor John Freddy esta mañana, ¿cierto? Revisar si ese contenido en lo que respecta a la respuesta del subeje estaba bien o no. Entonces, la revisión es conceptual acerca de la estructura, si cumple con la estructura del texto argumentativo, si el contenido tiene coherencia, tiene cohesión, tiene claridad. ¿Se acuerdan cuando Joan estaba sustentando el texto que dijo, uy, no, ahí está como confuso? Lo dijiste, ¿cierto? Y lo subrayaste y ya sabes que lo tienes que arreglar. ¿Por qué? Porque hiciste una nueva revisión. Entonces, la revisión formal ya tiene que ver, después de la revisión conceptual, ya viene la revisión formal, que tiene que ver con la ortografía, el empleo de los signos de puntuación, de los signos gráficos. Generalmente en esos textos no tenemos signos gráficos, pero sí tenemos ortografía, puntuación, uso de mayúscula y composición de párrafos. En la composición de párrafos, muchachos, tengan muy en cuenta el uso de conectores, el manejo de citas, etc. Y leer en voz alta. Si ves que cuando uno lee en voz alta, ahí sí entiende lo que lee, lo que ha escrito, y hagan este ejercicio con sus familias, sus hijos, con ustedes mismos. Lean su texto concentrados en voz alta y se van a dar cuenta que uno escribe unas vainas que uno dice, ¿qué? ¿Cierto? Entonces, eso nos pasa a todos. Pero cuando yo misma me convenzo de lo que estoy escribiendo está bien, entonces ahí es donde mi texto va tomando forma. Y por último, y no menos importante, es tomar distancia frente al texto propio o pedir a un tercero que revise nuestros textos. Uno se cansa de leer lo mismo de uno y no encuentra los errores. Y viene otro y se lo destruye. Uno tiene que ser muy receptivo a eso, ¿sí? No a que se lo destruya, sino a que le hagan entender a uno por qué está bien o por qué está mal. Y el proceso de escritura, que ustedes ya, digamos, ya que miramos esta revisión, creo que esta revisión la hemos hecho entre hoy y mañana, porque sé que ustedes van a aprovechar para que les digan los profesores cómo van. Pero esta revisión, ya creo que después de esta clase la tienen clara, ¿cierto? Que hay que volver a revisar su texto en lo conceptual, en lo formal, en la lectura y en la revisión. Y ahora viene un proceso de reescritura, muchachos. Reescritura es eso que, ay, tengo que volver a hacer esa vaina. Pues no es volver a hacer, es volver a retomar y mejorarla. Joan, cuéntame. También quería aportar que una de las formas en las que uno puede distanciarse mucho del texto es utilizando un lector online. Entonces, Sí, yo también lo hago. eso funciona muchísimo porque los lectores online tienen muy en cuenta la puntuación, las comas y esas pausas que a veces uno no tiene muy en cuenta y él cuando en la medida en que lee uno lo nota y uno siente que el, sí, el robotcito que está hablando lo hace como muy de corrido o lo hace muy despacio, entonces eso serviría muchísimo también y que suelo utilizar para poder estructurar las ideas. Ok, otra recomendación, gracias. La reescritura. Se siguieron y pusieron en práctica con suficiente esfuerzo y dedicación los primeros momentos del proceso. Lo más seguro es que no tengamos que llegar hasta la última etapa. Si yo seguí todas las recomendaciones del profesor de comunicación, bueno, y de mí, de Joan, de sus compañeros, de sus familias, porque escribir es un proceso que uno requiere ayuda de todo el mundo, ¿cierto? El amigo. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeña en el colegio, a mí me gustaba escribir y hacer cosas, y había un profesor que me enseñó de semántica, y no era mi profesor. Y cuando aprendí de semántica, fue el profesor que más me ayudó a entender cómo escribir bien. Entonces, cualquier persona que conozca de estos temas es muy importante que ustedes aprovechen porque están empezando un proceso. Entonces, la reescritura, uno se evita este paso si aplica bien los pasos desde el inicio. Entonces, eso hasta ahí. Y otra presentación que les quiero mostrar es sobre el texto argumentativo. Esto ya lo vimos. ¿Qué te pasa a ti que andas peleando por todo? A ver, cerramos micrófonos, por favor. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Bueno, parece que ya lo cerró.
Esto ya lo vimos, ¿no? Pero pues igual quiero volverlo a dejarlo claro porque el próximo texto para el interaprendizaje también es un texto argumentativo. ¿Qué es un texto argumentativo, muchachos? Ustedes ya lo vieron. Con sus palabras, ¿qué es un texto argumentativo? Que no sea Sebastián, por favor. Benjamín. ¿Qué es un texto? Carolina, Luisa. ¿Qué es un texto argumentativo? Profe, que así en resumidas cuentas sobre más que todo sobre, digámoslo así, se basa en el trabajo o el producto que realiza el estudiante. Bueno, así pues, Más o menos, Benjamín. ¿Qué otra persona? No está mal, pero está muy básica tu explicación. El resumen, profe, de una lectura con nuestras propias palabras. ¿Un texto es un resumen? No, lo asumo como un resumen porque es como no transcribir, sino con nuestras propias palabras o lo que nosotros mismos comprendemos, escribirlo, pero basado sobre la lectura, no sobre nuestra creación. Profe, Señora, es como sacar, digamos, la parte sustantiva del contenido y expresarlo con nuestras palabras, ¿qué es sustantiva del contenido? como la idea principal de qué se trata y argumentarla. Pero esa idea basada en qué, Araceli. ¿Pasa en qué? Por lo menos en el tema de nosotros, el tema que estamos viendo ahorita, criminalística, ¿no? Ajá. Es mirar cómo apoya el tema de criminalística en el tema penal. Entonces, cómo sustentar realmente si lo que se dice... Dame un ejemplo. Dame un ¿ah? ejemplo. Dame un ejemplo. Por lo menos la investigación, si la investigación realmente es una de las ciencias que permite llegar a la verdad para que pues dentro de lo penal pueda ser judicializado. Entonces, cómo argumentar el por qué sí, de esa teoría. Es como Bueno. ¿Así lo hiciste en tu texto? pues es lo que yo entiendo, sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver. ¿Qué es un texto argumentativo? Recuerden que siempre que queramos saber el significado, desglosemos. Yo soy muy amiga de entender qué quiere decir qué. Cuando yo digo ¿qué tengo que hacer? Tengo que sustentarlo. Es una pregunta abierta. Cuando escribo, cuando yo en mi pregunta veo el qué, el cómo, es porque es una pregunta abierta y tengo que empezar a argumentar. Ustedes le dicen a sus hijos, ¿qué era lo que estaba haciendo con sus amigos tal día? Y le responden, nada, mami. Pero usted no quiere esa respuesta. Ustedes quieren es que les digan qué fue lo que estuvieron haciendo, ¿cierto? Entonces, el qué y el cómo siempre infieren a una argumentación. Un texto argumentativo es un texto que sustenta qué es. ¿Sí? Miren la pregunta tan sencilla. ¿Qué es un texto argumentativo? Perdón que se me fue. ¿Qué es un texto argumentativo? Lo acabo de explicar. Yo quiero saber cómo argumentar ese texto, qué es lo que argumenta ese texto. Entonces, es un texto en el cual, por medio del uso de argumentos, se intenta demostrar la veracidad de una tesis. Es decir, que un texto argumentativo, usted va a demostrar si esa tesis está bien o no está bien. Los argumentos expuestos deben ser claros y coherentes para lograr convencer al lector. ¿Qué es lo que dicen los estudiantes? Profe, es que a usted no le gusta nada de lo que yo escribo, pero es que si no me convences porque no está bien argumentado. Entonces, no es que uno tenga posiciones personales, lo que pasa es que puede que no estén bien utilizados los argumentos. Cuenta con la siguiente estructura. Las estructuras de los textos argumentativos cambian de acuerdo al lector, al tipo de contenido, etcétera. Pero generalmente siempre lleva un título o un subtítulo. En este caso lleva título, el de nosotros. Nombre del autor, digamos, esto es lo que va en la página de la portada, que era lo que nos mostraba Joan. Introducción es el tema
va la tesis y presentación de la estructura de la argumentación, que eso ya lo habíamos hablado, que era lo que lleva la introducción. El desarrollo son argumentos centrales para sustentar esa tesis, lo que nos explicó Johan en su texto. Y la conclusión retoma la tesis y se construye en el cierre del texto, que para nuestro caso le damos respuesta a la pregunta orientadora y construimos las referencias. Muchachos, yo creo que después de esta explicación ya nos queda claro qué tenemos bien y qué tenemos mal de nuestros propios textos argumentativos. Y es más sencillo. ¿Qué es la tesis? Siempre me dicen, bueno, pero ¿qué es eso de la tesis que yo no entiendo? Cuando a mí me dicen tesis, yo me imagino ese trabajo de grado grandísimo que estoy haciendo, ¿no? Pero resulta que ese trabajo de grado tan grande, ahí yo estoy argumentando lo que yo quiero decir, ¿sí? Pero eso después se me convierte en una línea muy chiquita, pero que yo tengo atrás una línea muy grandota para sustentar la veracidad de eso que yo estoy diciendo. Entonces, una tesis es una afirmación que expresa una posición frente a un texto y que responde a una pregunta que usted como autor trabaja en su escrito, ¿sí? Entonces, simplemente es una sustentación de lo que yo estoy diciendo. Recomendaciones para escribir una tesis, que aquí es donde quiero que por favor tomen nota, apuntes, graben, foto, lo que quieran. Que ustedes sepan hacer una tesis, muchachos. La mayoría de tesis, de documentos que han enviado a plataforma no tienen tesis. Entonces, cuando no hay una tesis, ¿cómo argumentan si no está esa tesis bien planteada? Entonces, la tesis es una afirmación que debe cubrir la tesis es una afirmación muy específica, debe cubrir solo lo que usted va a discutir en el texto. Hay estudiantes que escriben un párrafo de tesis y después en el desarrollo del texto nunca más vuelven a hablar del tema. Entonces es importante que lo tengan claro. Al pensar en su tesis, usted debe revisar los argumentos que tiene para sustentarla. Eso le pasa a la mayoría de ustedes. Plantean unas tesis que no tienen ni idea cómo sustentamos esa tesis. ¿Listo? Pero claramente ya saben cómo hacerlo. Es conveniente presentar la tesis en un párrafo introductorio del escrito. Si ves que después de la introducción, que es una introducción muy cortica, en un párrafo, 2, 3 líneas se sustenta la tesis, entonces esa es la forma de escribirla. Cada uno de los párrafos de su texto debe estar relacionado con la tesis. Entonces, si yo planteo mi tesis, todos mis argumentos están en función de sustentar esa tesis. Es probable que su tesis cambie a medida que usted trabaja en el texto. Por lo tanto, debe asegurarse que la versión final de esta sea coherente con el desarrollo y la conclusión del escrito. Es decir, cada elemento que usted proponga en su tesis debe estar relacionado con el desarrollo del mismo texto. La tesis debe ser discutible. Si su tesis se constituye en una idea general, aceptada o lo que se toma como un hecho, entonces no hay razón para tratar de persuadir a los lectores. Yo siempre con mi tesis lo que quiero es convencer a mis lectores. Sí, es decir, que esa tesis se debe prestar para discutir, para analizar. Ejemplo de una tesis no discutible, ¿sí? La contaminación es mala para el medio ambiente. ¿Qué quiere decir que una tesis no sea discutible? Mira esa que está planteada ahí. Una tesis, Araceli, la clase queda grabada, entonces no te distraigas ahí con el celular porque no prestas atención. Un ejemplo, una tesis no discutible. La contaminación es mala para el medio ambiente. ¿Quién va a decir que no si eso está probado científicamente que la contaminación sí es mala? Entonces es una tesis no discutible, es decir, es muy puntual en sus planteamientos. La tesis debe ser siempre discutible, ¿sí? Es decir, una tesis debe plantearse para que uno plantee ideas, para que las discuta. Al menos 25% del presupuesto nacional se debe destinar a limitar la contaminación, ¿sí? Ya es un tema donde uno puede intervenir más con ideas. Al menos 25% del presupuesto nacional se debería destinar a limitar la contaminación. Por allá escucho música, por favor cerramos micrófonos porque es muy incómodo. ¿Listo? El argumento.
herramienta formal mediante la cual se llega, se infiere una conclusión a partir de unas premisas. Construye un razonamiento que busca probar, persuadir, demostrar o convencer a alguien de la verdad de una proposición. Lo que estoy diciendo a lo largo de toda la clase, el argumento convence mi tesis, ¿sí? Plantea mi tesis de manera clara. Y bueno, esto ya es un poco más elaborado, pero yo solamente quiero que ustedes conozcan, para que se den cuenta por qué los profesores decimos no está bien, le faltó mejorar, no porque queramos decir su texto está mal hecho, sino porque uno tiene en cuenta todos esos criterios a la hora de revisar. Hay falacias argumentativas, hay cosas, son como mentiras bien echadas, en otras palabras, ¿sí? Que dicen argumentos que parecen válidos, pero no lo es. Entonces, por ejemplo, no logran demostrar correctamente la conclusión aparentando que sí lo hace, ¿sí? Entonces son textos que los estudiantes los hacen al afán, quieren demostrar algo, pero uno sabe que en el desarrollo no está incorporado. Profe, me deja la inquietud la palabra falacias Sí, argumentativas. ajá, o sea, Esa palabrita, es palabrita nomás, ajá. falacias. ¿Qué No entiendes la por tengo falacia? clara. No, no la tengo clara en ¿Algún ese... compañero que quiera explicarle qué es una falacia? Falacia se entiende como una mentira. Como una mentira, ¿sí? Mm, ¿Sí? Es una falacia, o sea, usted me está tratando de convencer de una verdad que no es una verdad, es una mentira, es una falacia. Pero una falacia, a diferencia de una mentira, es que una falacia la están argumentando al parecer bien, pero mentiras que no. ujú. ¿Sí? Ok, Entonces, muchos de los textos de ustedes incurren en falacias, porque dicen una cosa, pero no la sustentan bien, entonces no está bien. Dice, una falacia ejerce sobre quienes deben ser persuadidos, una ilusión engañosa de validez y por tanto de que la conclusión ha quedado demostrada. Mentiras, no quedó demostrada, ¿sí? Sino que se rellenaron con partes de muchos textos. Tipos de falacias. Asume que una causa falsa, asume que una cosa o evento es la causa de otro, partiendo del hecho de que están correlacionadas de alguna forma. De esta manera, la causa falsa ocurre cuando se toma como causa un fenómeno, algo que en realidad no lo es. Bueno, esto ya es un poco más explícito para explicar por qué es una mentira. Porque dicen que tiene una causa, pero realmente esa no es la causa. Ejemplo, hoy va a perder Colombia el partido porque siempre que me pongo la camiseta, Colombia pierde. Eso es una falacia argumentativa. Es algo que yo digo, pero no tengo razón ni validez para decir eso. Pues sí, puede ser una casualidad, puede ser muy de malas, puede ser muy chistoso, pero pues no, eso no argumenta con eso yo no sustento una verdad. Tipos de falacia, generalización indebida, ¿sí? Que en esto caen mucho los textos. Ocurre cuando se toman indebidamente unos cuantos particulares como representantes de una totalidad. O sea, yo, como dices, es que todos los compañeros del grupo dijeron que esa clase era mala, pero mentiras, no son todos. Son mi grupo de 3 o 4. Entonces, todos los colombianos son narcotraficantes, pues la DEA tiene una lista de 500 narcotraficantes colombianos. Qué pena ese ejemplo tan feo. Sí, pero es una falacia, es una falacia generalizada, decir que todos somos cuando eso no es así. Entonces, mira que el lenguaje de nosotros, cometemos muchas falacias y mucha falta de argumentación. Y uno se da cuenta, muchachos, cuando uno empieza a estudiar, a escribir, a leer, uno se da cuenta lo mal que uno habla. Y no solamente le pasan a ustedes, a mí me ha pasado toda la vida y me seguirá pasando porque somos humanos, ¿cierto? Pero cuando uno empieza a leer, a escribir un texto, a argumentar, uno dice, uy, Dios, yo como decía esa cantidad de barbaridades. Y es verdad. Si uno no lee, no escribe, no se instruye, uno no aprende a expresarse bien. Por eso hay gente que se expresa muy bien, porque hay gente que lleva todo un recorrido de vida, estudiando, leyendo, entonces eso es muy importante y hay que apreciarlo realmente. Listo, ambigüedades. Generalmente se dicen ambigüedades. Se llega indebidamente a una conclusión porque se ha equivocado dos sentidos de una palabra. Yo ya no uso mi computador porque los ratones transmiten la tuberculosis. Son cosas muy ambiguas, nada tiene que ver lo uno con lo otro, ¿sí? Entonces son
Son situaciones en que incurrimos en cosas muy sencillas, pero las podemos decir, pues no en un ejemplo tan tácito como esto, pero sí se hace. Y otro, argumentando ad hominem, se ataca personalmente de una forma, de una u otra forma al oponente en lugar de atacar su tesis. Eso pasa mucho en los discursos políticos, ¿no? Que atacan es a la persona, al candidato, no a su discurso. Entonces es uno, digamos, como los textos son de diferentes tipos, entonces los tipos de argumentos también se utilizan y es muy importante conocer esto para no incurrir en el error. No hay que creerle, su señoría, ni una palabra del testigo, pues ha sabido que suele mentir. Sí, están atacando a la persona, no están atacando su discurso. Otro, argumentos de apelación inapropiada a la autoridad. Mire que esto es muy importante porque ustedes son unos apoyos de los penalistas. Entonces es muy importante que ustedes conozcan que si su verdad no induce correctamente a un hecho, pues no sé, que se quedan sin argumentos. Entonces, ¿para qué lo va a contratar un juez o una fiscalía general de la nación si ustedes no van a sustentar bien la verdad? Sí, entonces es muy, muy a propósito que lo tienen que hacer. Se apela sin mayor argumento a una autoridad como aval de la tesis que debe ser demostrada. Ejemplo, esta crema dental es mejor porque eso dice el médico que aparece en el comercial. Es muy, muy sencillo y uno cae en esto muy sencillamente y no se da cuenta. La crema dental es mejor porque eso dice el médico que aparece en el comercial. ¿Sí? Entonces yo apelo a la verdad demostrando lo que aparece en el comercial, pero yo no tengo cómo demostrar lo que dice en el comercial, eso es un comercial, ¿sí? No tengo un sustento real. Producción escrita, bueno, esto es un ejemplo de un trabajo que hicimos ya en el proceso de escritura. O sea, esta producción escrita es como un ejercicio en clase, pero es que esto ustedes ya lo hicieron en su texto argumentativo. Entonces, yo les pido el favor que cada uno abra su texto argumentativo. Bueno, lo vamos a abrir. Cada uno va a abrir su texto argumentativo y va a señalar las partes que requieren procesos de reescritura con la explicación que acabo de dar. Mira que ya llevamos hora y 15 minutos. Nos falta poco para que se acabe la clase. Cada uno va a abrir su texto en su computador. Bueno, no sé por qué la mitad del curso tiene la cámara apagada. Es muy difícil así. Pero tratemos de tener la cámara prendida, muchachos, que yo no me estoy fijando en qué toman, en qué tienen al lado, de qué color es su pared, no. Me estoy fijando en el proceso que ustedes están. Entonces, por favor, cada uno abre su texto y tomémonos 5 minutos para mirar ese texto que ustedes ya tienen elaborado, en qué parte requieren mejorar. Señálenlo en amarillo, si es el título, si son las citas, si son las referencias, ¿sí? Hagan como tienen la información fresquita hace un minuto. Entonces, descarguen esa información en su texto. Araceli, entonces que puse mal aquí, allá, entonces señalo dónde tengo que revisar. Nuevamente. Y así lo mismo para todos. Tómense en 5 minuticos, por favor. Yo tomo agua mientras tanto. Voy a ir llamando asistencia mientras tanto.
Amargo internet. Si tienen alguna pregunta, me la pueden ir haciendo. Profe, qué pena, ¿me escucha? Sí, sí, dime, Daniela. Es que levanté la manito, pero veo que está compartiendo pantalla, entonces no. Ajá. Profe, en cuanto, digamos, al texto argumentativo que hay que entregar, ahí no se especifica que son máximo 3 páginas, ¿sí? Sí, pero las 3 páginas es de desarrollo, no cuentan la introducción ni las Ah, eso referencias. era lo que iba a preguntar. Ajá. Sí, Ah, porque ok. 3 páginas, pues no harías nada de texto realmente. Exacto. Entonces cuenta las 3 páginas de desarrollo del texto. Pueden ser dos Ah, ok. páginas y media o 3. Ok. Profe, tengo otra pregunta. Hola Tatiana, cuéntame. Eh, no pasa nada si, o de pronto tiene mucha importancia si la edición que se debe utilizar en normas APA no sea la séptima. No, de mi parte no hay problema. Pero ¿por qué no utilizas la última? Mm, Pues sí, por eso quería preguntar. Ajá. ¿No le han compartido el manual de citas y referencias? Es lo Y mismo que profe, acabo de yo hacer. Es lo yo se mismo. los compartí en un resumen que el profesor Julián nos Ajá. dio, un Sí. resumen sobre la séptima edición. Igual Tatiana, mira que es sencillo, porque es solamente utilizar las citas y las referencias y la portada. Y ya Sebastián nos hizo el recorder y sí nos mostró el texto de él. Entonces no te preocupes, utiliza la séptima edición porque es lo más fácil que hay que aprender. Es mejor echar para adelante que para atrás. Te aprendes la sexta o la quinta y igual tienes que aprenderte la última. Entonces de una. Ok, gracias. Daniela Aldana Mora, ¿me van contestando, por favor? Presente, profe. Ok. John Alexander Cárdenas.
Diana Carolina Castaño. Presente. Sí, profe, presente. John Disculpe. Alexander. Sí, señora. Ok, gracias. Karen Tatiana Castillo. Presente. Brian André Chaparro. Presente. Ok. Juan José Claros. Presente, profe. Ok. Benjamín. Presente, profe. Hola, mi Benjamín. Sí, yo ya sé que estás. ¿Qué más, profe? Esto, María Alejandra Culma. Presente, profe. Mayra, ¿por qué nunca te dejas ver? Muéstrame, pues, a ver si me grabo tu cara. Ah, estás perfecta. ¿Por qué no prende la cámara? Daniela Marcela Delgado. Presente, profe. Daniela, ¿dónde estás que no te veo? Daniela nunca prende cámara tampoco. Ok. Profe, me encuentro laborando y no puedo prender cámara porque estoy en un banco. Ah, estás en un banco, listo. Katie Zuleini Ducuara. Brian Steven Esquivel. Herminson Incapié. Profe. Ok. Araceli. Si la veo por ahí. Araceli Hurtado. Profe, aquí estoy, no podía hablar, era. Ok. Ya. Gloria Sofía Lemus. Gloria no la he visto por ahí. Juliana López Lozada. Profe, esa compañera Gloria, ella nunca, yo hablé con el coordinador y ella nunca ha participado en nada y la universidad no ha podido ni contactarla. Presente, profe. Juliana. Ok. Juliana, ¿dónde estás que no te veo? Ah, ya. Prende la cámara un momento, Juliana. No escucho. Jamie Natalia Medina. Jamie. Presente, profe. Ok. Luisa Fernanda Sí, Montoya. señora. Presente, Listo. profe. Listo, Luisa. Sí, sí te veo siempre, gracias. Zaira Juliana Moriones. Presente, profe. ¿Dónde estás, Zaira? Que no te veo. ¿Por qué estás escondida hoy? Acá. ¿Tú qué haces con Es una que, tarea para hoy? pues, ¿Sí te acuerdas de tu tarea de hoy? no, que lo que pasa es que tuve un problema con el internet. ¿Cómo? Ajá. ¿Y qué pasó? Y entonces me tocó irme para acá para donde un tío y también está bajita la señal, entonces. Ah, bueno, Zaira. Recuerda que te dejé una tareita cuando la puedas hacer, bueno. Ah, sí, sí, profe, en esas también está. Ah, bueno. Entonces, ¿Sí la pues hiciste o ya no? casi. No, Ya. aún no la he terminado, pero Entonces la porque es que me dejamos, falta recolectar unos daticos que tengo o sea, la dejamos para la próxima clase. que Que me nos hacen veamos. falta. Y... La próxima clase tú empiezas Bueno, con eso. profe, sí. ¿Listo? Perfecto. Muchas gracias. Ah, bueno. Agradezco tu Bueno, esfuerzo de irte a otro lugar a bueno. buscar dónde conectarte. Joan Sebastián Naranjo. Ah, bueno, profe. Ok. Aquí, profe, presente. Ok. Norman David Olarte. No veo a Norman. Jessy Carolina Paladines. Hola, profe. ¿Dónde está Jessy? Que no te veo. Lo que pasa es que en este momento no me encuentro en mi casa, estoy por fuera de ella, entonces por eso no pongo la cámara. Los marearía mucho, me estoy moviendo mucho. Ok. Yuneidi Pobre Bolaños. Buenos días, profe. Bueno, ya casi tardes. Yuneidi, espérate a ver si te veo. Hola, Yuneidi, si tú siempre estás ahí. Marly Yolima Quintero. Presente. Gracias, Marly. Angie Valentina Ramírez. Presente, profe. Y Karen Fernanda Rincón. Presente, profe. Ok, Karen, muchas gracias.
Profe, a ti ahí te faltan compañeros porque somos Sí, 20. sí. Es que ya le damos a guardar y sigue la otra página. El internet está muy lento acá, no sé por qué hoy amaneció así como tan dispendioso. ¿Alguien ya tiene la revisión de su texto? ¿Quiere compartir algo que deba revisar para ver si entendieron el ejercicio? Quiero que alguno de ustedes de la revisión que hizo en este tiempo que estamos llamando a lista, ya sabe qué es lo que tiene que mejorar. Y que nos cuente desde su texto cuáles son las partes que hay que mejorar. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Daniela? Profe, pero por lo menos yo aún como tal no lo he redactado en el computador. Yo lo tengo es así en hojas. Ajá. Pero entonces revisando y todo me haría falta como digamos en la parte que usted nos explicaba en cuanto como a los conectores, ¿sí? Al iniciar digamos cada como párrafo y organizar bien lo de las citas. Eso noté que me ¿Quiere haría que les pase la lista de conectores? No, profe. ¿Quiere que les pase una guía de Sí. conectores? Sí, profe, Sí, bueno. profe, por favor. Listo. Pensé que me preguntabas que si lo tenía. Terminemos. Angie Paula Rivera, ¿está en clase o no? Presente, profe. Listo, Angie, gracias. Mario Andrei Rodríguez. Mario, ¿no está? María Fernanda Rodríguez. María Fernanda Rodríguez. Wilson Alejandro Soto. No vino hoy a mi clase. David Vargas Lugo. Tampoco. Listo, entonces voy a pasarles, voy a buscar un archivo. A ver si logro tener acá a la mano. Párrafos y conectores lógicos. Digamos, estas presentaciones no les cambio los formatos porque son presentaciones que las tomo desde mi proceso de formación también, pero en la academia todo se puede compartir. Entonces les voy a compartir todo este material, que es un párrafo, elementos de un párrafo, unidad, idea principal, desarrollo, la coherencia, reglas básicas para hacer un párrafo, mantener la idea, no extenderse demasiado, evitar que sus párrafos se conviertan en una lista de ideas, cuándo comenzar un nuevo párrafo, cuando se va a tratar a una nueva idea, cuando los lectores necesiten una pausa, cuando terminan su introducción e inician su conclusión. Carolina, cuenta. Eso, profe, que tú estás leyendo no se está proyectando, ¿verdad? No, ay, ve, perdón. Qué raro. Ahí, ¿lo pueden ver? Sí, señora. Ok, listo. ¿Cuándo comenzar un párrafo? Digamos todas esas presentaciones, ejemplos para escribir un párrafo, conectores. Digamos, me interesa que vean esta parte de conectores. Estos conectores son muy buenos. Uy, esto lo hizo un experto en ese tema. Entonces, confíen en que eso está muy bien hecho. Ay, es que esta barra se me... Hay conectores lógicos. Entonces, la función del conector es introducir el tema. Para comenzar, inicialmente, el objetivo principal de nos proponemos a exponer, ese texto trata de, nos dirigimos a usted para indicar un tema nuevo con respecto a, en cuanto a, en relación con, acerca de, inicialmente. ¿Sí ves que eso les puede ayudar mucho? Entonces, les voy a compartir todo este material en el foro. Marcar orden en primer lugar, en segundo lugar, en primero, segundo, en principio, ante todo, antes, último, por último, para distinguir por otro lado, por otra parte, en cambio, ahora, sin embargo, por el contrario.
Continuar con el mismo punto, además, luego, después, asimismo, así pues, enseguida, enfatizar, es decir, en otras palabras, dicho de otra manera, como se ha dicho, vale la pena decir, esto es un listado de conectores lógicos. Indicar causa, por qué, ya que, pues, puesto que, indicar consecuencia, en consecuencia, por consiguiente, por tanto, por cual. Para indicar condición, a condición en el caso de, siempre que, en cuando, indicar finalidad con miras a, con el fin de cara a fin de, indicar posición, por el contrario, antes, en cambio, no obstante, ahora bien, sin embargo, para explicar, es decir, o sea, esto es, a saber. Esto les va a ayudar mucho porque yo sé que cuando uno escribe es difícil empezar a estructurar el párrafo. Observe detenidamente. Bueno, ahí son ejercicios, son ejercicios. Entonces les voy a compartir esto. Les voy a compartir esas 3 presentaciones. Se las voy a compartir. Creo que se los voy a compartir a Carolina para que ella se las haga llegar a todos. Son 3 presentaciones. ¿Listo? Se las voy a subir al foro también. Se las voy a subir al foro también, pero la idea es que esas presentaciones ustedes las tengan en cuenta para el proceso de escritura. ¿Listo? Entonces quiero que alguien, puede ser María Culma, nos muestre su texto, cómo van y cuál es el proceso de reescritura que hay que hacer. María, proyecta tu pantalla, por favor. Mayra Culma, disculpa. Mayra. No está ahí, atenta. Marley Quintero. Profe, lo que Señora. pasa es que a mí se me presentó un inconveniente técnico, ya que el computador donde trabajo se me dañó estos días, entonces tengo todo el texto en hojas. Mándame fotos al WhatsApp. ¿Listo? Jessy Carolina Parra. Jessy Carolina. John Cárdenas. Hola Jessy, muéstranos tu texto, proyecta pantalla. No, profe, es que en ese momento yo no me encuentro en casa, no podría mostrar tu texto. Listo, gracias. María Karen Fernanda. No, profe, lo que pasa es que estoy conectada desde el celular y no tengo el portátil aquí, no tengo el texto. Ok, Herminson Hincapié. Herminson. Listo, Herminson. No he empezado ni a redactarlo. ¿No has empezado, Sí. Herminson? ¿Ya sabes cómo empezarlo? La verdad, por motivos de mi trabajo, no me permitió realizarlo. Y eso a respecto. Es clave, Herminson, que estés muy atento al proceso, ¿listo? Entonces, pidamos el favor a Tatiana o a Luisa Fernanda que nos proyecten el texto y nos muestren las partes en donde van y cómo tienen que mejorar. ¿Yo, profe? Listo, Tatiana, dale. No importa que suene lo que suene, dale que nosotros estamos escuchando. ¿Sí se está viendo? Sí, ya está empezando a compartir. Pues, profe, yo le hice la pregunta sobre lo de si importaba utilizar una edición diferente a la séptima. Ah, no, sí, estás utilizando otra y esta es así. Ajá. Entonces era por eso cuando yo miré que el compañero estaba compartiendo pantalla y que era muy diferente a la edición en la que yo estaba trabajando, entonces pues por eso es diferente. Listo, explícanos, Tatiana, no importa, porque eso es de forma, eso se puede mejorar. Pues en aspectos que yo creo que... Desde el inicio, desde la portada. Pues principalmente, pues obviamente me toca cambiar la portada porque pues
trabajando con la quinta edición, entonces No, con la eso me quinta toca edición cambiar. no. Ajá, me toca cambiar el orden de lo que es la portada, porque pues como puede ver es muy diferente. Ujú. Entonces, en cuestión a lo de el numeramiento, pues está bien. Pues ahí aparecía que lo del abstracto, como un resumen inicial de lo que se va a hablar. No sé Ajá. si, No, el texto argumentativo no lleva abstract. ¿Sí viste que la estructura del texto no lleva abstract? entonces todo eso, con base a lo que vi, pues tengo que cambiárselo. Ujú. La tabla de contenidos también, vi que no la llevaban. No la lleva. Ajá. Pues principalmente mi título fue La criminalística y otras ciencias, su influencia dentro de lo penal y otros ámbitos. Ah, ¿Hay que está- leer o solo los aspectos que hay que cambiar? Ajá, está muy bien. ¿Listo? Vas muy bien, continúa. ¿Tengo que leer el texto o solo los aspectos que creo que debo que cambiar? Léelo rápidamente y te ayudamos a entender. Ah, ok. Pues yo no sé. La criminalística es la ciencia basada en métodos científicos empleados con el fin del esclarecimiento de hechos delictivos, una forma en la que se da a conocer de forma verídica y explicativa situaciones presentadas que ante la ley no están permitidas. Dentro de la norma es esencial, ya que permiten que mediante estas metodologías científicas y la aplicación de estos permita contribuir de manera verídica con pruebas que ayuden al esclarecimiento de hechos y permite así la aplicación de sanciones que ante la ley se aplican. Sigue, sigue. Cabe mencionar que no solo la criminalística apoya la norma penal, sino también junto a ella está ligada la criminología, que se define como una ciencia encargada de estudiar la causa de desviación de la conducta y la naturaleza del sujeto desviado. La criminalística nace con el fin de darle credibilidad y de una forma más rigurosa pruebas irrefutables a actos delictivos, así como lo define Hernández de León y Coelho González de 2018. Está bien la Pues ahí cita. coloqué la fecha Sí, está bien y citado. la parte de la saqué. El objetivo de dichas investigaciones se centra en dar a conocer resultados con fin de que el con fin de que su propósito y finalidad se base en ampliar conocimientos previos naturales sobre factores claves como la naturaleza, sociedad y pensamientos más a fondo de lo que se tiene como conocimiento base mediante procesos sistemáticos que se apoyan en los métodos científicos. Así como en la mayoría de hechos delictivos, donde se encuentran medios de procesos investigativos en los cuales se presentan alteraciones y manipulación incorrecta de elementos de material probatorio y evidencia física, o situaciones donde se crean escenas de crimen falsas como forma de encubrir o posibles tópicos erróneos de especialistas en investigación como medio de interrupciones en los procesos investigativos que se lleven a cabo. Se basa en la verificación de que dichos tópicos o hipótesis junto al material probatorio presentado se encuentren en capacidad demostrativa para así darle validez y congruencia con el caso. Por ello, los métodos aplicados a estos dichos casos se aplican con el fin de dar una manera correcta un dictamen verificando que no se presenten alteraciones o fallas en dichos procesos. Para ello se realizará de una forma científica la comprobación de dichas hipótesis mediante resultados comprobables científicos que dentro de esta rama se rigen. Cabe mencionar que estos procesos fueron integrados en cuanto a hechos delictivos por motivos en los cuales las hipótesis planteadas o evidencias puestas en escena no eran verídicas o dichas hipótesis no las realizaban desde un punto de vista científico o metodológico al momento de comprobación, sino desde un punto de vista irracionales propios, o incluyéndose a la persona encargada del caso, o exteriores que condenaban a ciertas comprobaciones de materiales presentados que apoyen de dichas hipótesis o que a la vez la destruyan. Por ello es muy importante que dentro de estos ámbitos
en los que se necesitan aclaración de qué, cómo, con qué, dónde, cuándo, por qué, quién realiza estos actos delictivos, alteran la sana convivencia de la comunidad y que a la vez se presenten vulneración de derechos vitales que ante la ley se rigen. Profe, pues la verdad mi texto argumentativo fue muy extenso, entonces yo creería que también tendría que hacerlo de una forma más resumida, porque son casi 4 páginas. ¿Cuántas tienes? Como 4 páginas. Pero de solo texto. ¿Sí? Ahí lo que puedes es, a mí me parece que su texto está bien, Tatiana, o sea, tiene muchos elementos importantes, está argumentando, yo creo que tiene una buena coherencia el texto, pero trata de mejorar la composición de las ideas. Hay ideas muy largas y que las estás repitiendo. Entonces, ahí lo que puedes hacer es al revisar su texto es mira qué ideas son iguales para que los vayas simplificando. Bueno, y utiliza la 7ª edición, sigue las orientaciones del texto del profesor de comunicación y guíate, puedes volver a ver esta clase con la explicación que hizo Joan, que está muy buena, entonces ahí puedes orientarte. Es muy sencillo, quítale lo que no debe de ir y ajústalo, pero no tienes que eliminar el texto ni volverlo a empezar a hacer, no. Yo creo que ya tienes un súper avance. Bueno, muchas gracias. Deja de compartir, porfa. Y vamos a dedicar estos últimos 15 minuticos de la clase. Vamos a dedicar estos 15 minuticos de la clase. Damos por cerrado el tema del texto. ¿Por qué me gusta mucho enfatizar en el texto, muchachos? Porque en este primer momento de autoaprendizaje ustedes van a tener que realizar otro texto argumentativo igual, pero por grupos NEC. ¿Ustedes ya tienen hechos sus grupos NEC? Quiero que me confirmen. Carolina, Sí, señora. ¿Listo? ¿Cómo quedaron los grupos NEC? Carolina, ¿me lo puedes compartir, por favor? Te envío, profe, ahorita cómo quedó el archivo al WhatsApp. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, ¿cuántos grupos NEC salieron? 8, creo, profe. ¿8 de A2 o de A3? De 3 y solo uno quedó de 4. Ay, ese grupo de 4, ¿por qué tan grande? Prende el micrófono. Porque como ahorita la compañera Gloria, que hasta la última instancia la esperamos para ver si aparecía y no se pudo, entonces queda una compañera, un compañero solo y pues hubo que agregarlo a lo último a uno. ¿Y ese de 4 no se puede convertir en de 2? 4 personas para un texto es demasiada gente. Yo soy muy exigente en la revisión de textos de tantas personas. Entonces sería, profe, ahorita hablar con el profesor John Freddy, que fue el que reestructuró bien el orden, y de pedirle a él de que se modifique ese grupo, que sean 2 de 2. Yo hablo con él. Ya te voy a enviar cómo quedaron los grupos y ahí ya tú entonces con él lo hablas. Sí, porque yo lo hablo con él, no te preocupes, tú no lo hagas. Entonces, ese tema de los grupos NEC, revísenlo bien, muchachos. Caro. Cuéntame, Tatiana. Profe, sí, con base otra vez a lo del texto, quisiera saber si... Carolina, mi grupo está de 4. Por mí, me haría de 2, porque la verdad a mí a veces no me queda tiempo ni de comer. Es que hay varios de 4. Demasiadas obligaciones. En el que yo estoy también habemos 4, entonces yo creo que va a tocar organizar bien entonces de nuevo todo eso. Pues ya tenían la aprobación del profesor, como él mismo los confirmó, entonces habría que reestructurarlos de nuevo. Es que no solamente como los profes digan, sino como se les facilite. Es que un grupo de 4 personas es bastante grande. Coordinar 4 personas, los 2 que no contestan se llevan en carreta con los que hagan el trabajo. Entonces, de eso no se trata acá. De eso no se trata de que ustedes logren argumentar desde sus posturas la respuesta. Listo, Araceli. Por favor, cierra tu micrófono y tenía la palabra Tatiana. Profe, sí, con base a lo del texto, quisiera saber, pues como mencioné, mi texto fue como extenso, de 4 páginas. Entonces, no sé si haya de pronto que resumirlo más o... ¿No me escuchaste lo que te dije?
No, no me escuchaste, qué raro. Lo que te dije es que tu texto no está mal, tu texto va bien, hay que simplificar las ideas repetidas. Tienes varias ideas repetidas, entonces identifica las ideas repetidas y simplifícalo en el texto. No tienes necesidad de eliminar una página, ¿no? Entonces mira la coherencia, donde hayan ideas repetidas, entonces simplifica o elimina párrafos que estén muy parecidos a los otros, pero a mí me parece que vas bien. ¿Listo, Tatiana? Muchas gracias. Y recuerda ajustar el texto a norma Zapa. Listo, Carolina, cuéntame. Profe, estoy revisando que todos los grupos son de 4 y solamente hay uno que es de 5. Muy grandes esos grupos. Yo hablo con el profe John Freddy para que se comunique Ya con te lo ustedes. acabé de enviar, profe, ahí al WhatsApp. ¿Listo? Listo, vale. Clase no reviso el WhatsApp. Entonces, todos acá, por favor, en la guía didáctica. Todos vamos en la guía didáctica en la página 22. Ahorita, a partir del lunes, empezamos nuestro primer momento de interaprendizaje. El interaprendizaje corresponde al trabajo en grupos NEC, Núcleos de Estudios Colaborativos, que es la lista que me acaba de enviar Carolina. Entonces, vamos a responder esta pregunta. La idea es que ustedes van a entrar en un foro donde estamos todos los docentes, todos los profesores vamos a estar en ese foro y la pregunta que hay que responder es ¿cómo influye el derecho en la formación del tecnólogo en criminalística de la Universidad de la Amazonia? Volvemos otra vez al tema del contexto, Universidad de la Amazonia, región amazónica, ¿cierto? Entonces, muchos de los elementos que ustedes pusieron en el texto argumentativo del primer momento son los elementos que tienen que hacer ahora en el interaprendizaje. Entonces, no es nada diferente a lo que hemos discutido durante todas estas clases. Es retomar el contexto socioeconómico y cultural. Creo que Joan hizo una muy buena revisión en su texto de cómo influye conocer el contexto en los procesos de investigación judicial, conocer esas necesidades, esas poblaciones, esos índices o indicadores de criminalidad, etcétera. Entonces, para esta primera fase, se debe revisar los productos realizados en el primer momento de autoaprendizaje. Ojo, muchachos, esos textos que ustedes van a enviar el lunes, en la otra semana, los docentes tenemos que revisarlos. Entonces, los revisamos, le enviamos comentarios. Ustedes traten de que esos comentarios al momento de hacer el nuevo texto queden incorporados, o sea, tengan en cuenta todo eso que decimos ahí. Programar encuentros con el grupo NEC con el fin de socializar productos y construir la primera fase del trabajo integrado final. Recuerden que este eje problemático es el que se sustenta al finalizar el semestre en mayo o en junio, creo que al finalizar mayo. Entonces, cuando ustedes vayan a sustentar, o sea, hay que hacer ese texto en función de que los 4 o 5 que estén tienen que sustentarlo, abordando las unidades temáticas. Entonces, ustedes deben realizar encuentros. Si ustedes necesitan sala Zoom, necesitan apoyo, yo les puedo prestar una sala que tengo y para que ustedes puedan trabajar. Carolina. Tengo una duda, profe. Esto, conformar los grupos es para socializar entre todos los diferentes trabajos que tiene, los diferentes trabajos que tiene cada unidad, o eso también va integrado con todos, porque por decir con policía judicial es otra pregunta. Ahorita ya no iría entonces para los trabajos en grupo, ya no iría en la misma pregunta integrada para las unidades. No, Carolina, lo que pasa es que el interaprendizaje quiere decir que es el trabajo en grupos NEC, ¿cierto? Y en el interaprendizaje vamos a dar respuesta a la pregunta grande, al eje problemático que hay que sustentar al finalizar el semestre. Entonces, este eje problemático es cómo influye el derecho en la formación de tecnólogo en criminalística de la Universidad de la Amazonia. ¿Qué hay que hacer? Yo cojo todos los textos del primer momento, estos que estábamos revisando hoy, los socializan, abren una sala Zoom, Teams, por donde quieran, socializan sus textos, digan, no, mire, a mí me quedó bien el texto por esto, a mí me quedó mal por esto, hay que mejorar en esto. Y con el aporte de todos los textos, ustedes van a construir un texto, pero no respondiendo la misma pregunta, sino esta. ¿Claro hasta ahí? ¿Para todos? Profe, esa era mi pregunta. Sí. Ya no van a responder la pregunta anterior, sino esta, la del eje problemático. Exacto, pero ya va a ser para una unidad específica. No, para todas. Esta la responden para todas las unidades.
pero con los mismos grupos vamos a responder las diferentes preguntas a las otras unidades, porque es lo que me refería, que el profesor John Freddy nos dejó también otra pregunta para hacerla igual en una presentación en el equipo NEC que conformamos y exponerla dentro de un mes. Entonces esa era mi pregunta, que como equipo íbamos a realizar diferentes entregas para las diferentes unidades. Bueno, pues hay que hacer una sola entrega, que es ese texto argumentativo, pero si el profe les ha puesto a hacer un ejercicio con él de una presentación, también es válido, ¿sí? Es porque depende de la metodología que cada uno utilice. Entonces, ese trabajo integrado debe incluir, digamos, los textos que ustedes han hecho, pero no meterlos ahí rellenados, sino incorporar las ideas principales. El producto es un texto argumentativo que lleva título, que lleva la tesis, que lleva el desarrollo, ¿cierto? Es lo mismo que estamos hablando hoy, que lleva una conclusión y que es un texto argumentativo, pero este ya es de 5 páginas, ¿sí? O sea, en el desarrollo del texto ya es de 5 páginas, ya no es de 3 paginitas como los individuales, sino de 5. Esto tiene plazo de envío hasta el 19 de abril, muchachos. Y nosotros volvemos a tener encuentro cuando miremos el calendario. Marzo. Profe, espera otra duda. En abril 24 creo que es el otro. No, nosotros volvemos a tener encuentro el 10 de abril. El 10 de abril tenemos el Pero es asesoría. Es asesoría. Entonces, en esa asesoría, ojo, para todos y todas, en esa asesoría reviso textos de cada grupo. O sea, esa va a ser una asesoría que ustedes verán si llegan por grupos o llegan todos a la misma asesoría y yo cojo texto por texto y lo voy revisando. ¿Listo? No me vayan a llegar a la asesoría sin texto. Tenemos clase 8:30, 10 de la mañana, entonces mínimos unos 5 minuticos, 10 minuticos máximo por cada grupo para que nos alcance el tiempo, si no el tiempo no nos da porque el tiempo virtual es mucho más corto. Pero si quieren enviármelo a plataforma para revisarlo previamente, hacemos lo mismo que hicimos en este primer momento. Me van enviando los textos y yo los voy revisando. Me interesa mucho que aprendan a trabajar en equipo, muchachos. O sea, una de las competencias importantes en nuestra universidad y con nuestro modelo pedagógico, mediacional, interactivo, es que ustedes aprendan a trabajar en equipo. En los equipos y sobre todo equipos numerosos de 4 y 5 personas, como están planteando los grupos, 2 no llegan, 1 no llega y 1 que nunca contestan. Hay que aprender a sortear. Que no nos vayamos a encontrar el 10 de abril con que ya ningún grupo existe, porque eso sí no es posible, ¿sí? Los grupos hay que mantenerlos porque empiezan a pelear, empiezan a haber discusiones, confrontamientos, pero hay que aprender a trabajar en equipo. Les pido mucha responsabilidad, mucha ética en la contestación con sus compañeros, respóndenle el celular, el correo, por los medios que utilicen, pero por favor seamos muy puntuales. Entonces, así quedamos, muchachos, quedamos para el 10 de abril, todos traen los avances del texto, porque de ahí al 19 les quedan una semana más para que pulan el texto y lo entreguen. Recuerde que es un texto de 4 o 5 personas. El texto debe corresponder a la apropiación de las 4 o 5 personas. Zaira, cuéntame, ¿tienes grupo o no tienes grupo? Profe. Señora. Sí, pues eso es lo que yo iba a preguntar. Los grupos, bueno, para ese trabajo son los mismos, digamos, los grupos NEC que estaban conformados. Sí, son los mismos, que, Zaira. bueno, conformamos en... Ajá, sí señora, son los mismos grupos. Ah, bueno, ya. ¿Ok? Haré un aporte. ¿Será que los grupos de pronto pueden quedar de 3? Pues eso es lo que estamos hablando ahorita, que 4 eran muy grandes. Fuera de 2 mejor. Creo que 3 profe, es bueno. No, profe, ¿sabe qué es lo que pasa? Mire, yo trabajo en un cargo donde yo estoy disponible las 24 horas. ¿Qué es lo que haces, Araceli, que eres tan ocupada? Cuéntanos. De verdad que sí, aparte yo tengo un almacén y salgo y mantengo coordinando lo del almacén. Aparte de eso, estoy pendiente de la casa de los hijos, son muchas obligaciones. Yo generalmente mi tiempo libre para estudiar son a partir de las 10 de la noche, cuando ya no recibo tantas cuando llamadas. Cuando seas profesional, ¿cómo vas a hacer, Araceli? Mi Dios proveerá. Entonces, entonces con Herminson, generalmente que también trabaja, nosotros nos conectamos después de las 9, 10 de la noche y a las 12, 12 y media estamos conectados trabajando. Entonces, ¿tú quieres trabajar con él? ¿Sabes? Yo personalmente con él sí me gusta por el que nos adaptamos al horario.
Ah, ya, pues esas son las coincidencias que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de conformar sus grupos. Pero hagamos algo, Carolina. Ahorita, ¿ya vieron con la profe de clase hoy? No, ¿cierto? Entonces, coméntale el caso a la profe Edith y con ella tratan de organizar que ella lidera mucho la conformación de los grupos. Listo, profe, para ¿Listo? reorganizarnos entonces No, pues yo voy a hablar ahorita con el profesor John Freddy y le voy a decir eso, pues que organizaron los grupos primero que todo muy grandes y algunas personas no coinciden en los tiempos de trabajo, de estudio, entonces que los tengan en cuenta. profe, también tener en cuenta que todos tuvimos la decisión de conformarlos, o sea, nosotros le pasamos a él como la lista, él nos dijo de qué cantidad y Ah, obviamente, entonces ahorita sería modificarlos, que cada uno desee modificar, no obligatoriamente todos, pienso yo. no, voluntario, aquí nada es obligatorio. Es obligatorio portarse bien y cumplir, pero el proceso lo hacen ustedes, ya somos todos muy adultos. Entonces eso, les dejo la inquietud, discútelo con la profe Edith, dale una esperita para que no se alborote la cosa y se van ajustando en la medida. Porque cuando ya empiezan a trabajar es cuando empiezan las diferencias, no somos mucho y ninguno se reúne, entonces yo trabajo solamente con el compañero, con otros dos, entonces eso tienen que preverlo. Listo, muchachos, creo que quedó lista la orientación del texto argumentativo. Por favor, revisen los avances que ya han enviado para que vuelvan a ajustarlo de acuerdo a las sugerencias del día de hoy. Bueno, ¿alguna inquietud? ¿Algo por decir, John? Muchas gracias por tu apoyo. ¿Alguna conclusión final de la clase? ¿Alguien que quiera intervenir? Profe, Señora. una pregunta. Los docentes ya, o sea, con base a todos los docentes ya realizaron el análisis, por decirlo así, la sugerencia de los textos. No te entendí, Tatiana. Se te escucha bajito, más duro. Si los docentes ya realizaron el análisis o las sugerencias con base a los textos argumentativos. La mía te la acabé de dar en este momento. No Pero sé los otros. Los otros, profe, lo que pasa es que nosotros tenemos tiempo, son mínimo 5 días antes y ya faltan 2, entonces por eso es que había que enviarlo con suficiente tiempo, Tatiana. Pero entonces, ten en cuenta estas recomendaciones. Es lo mismo que te van a decir los otros profes, entonces no te preocupes. Profe, Listo. una pregunta. En mi caso que ya lo subí, ¿yo lo puedo bajar? ¿Cómo hago ahí? Claro, usted lo puede bajar hasta el 22 antes de las 11:59 de la noche, lo puedes modificar. Ok, profe, gracias. Bueno, ¿alguna conclusión final de la clase? ¿Alguien quiere mencionar algo? De la metodología, ¿les gustó, no les gustó? ¿Aspectos a mejorar? La verdad, profe, me siento muy satisfecha con esta clase, aunque me gusta el tema cuando me empapo de lo criminalística, pero esta clase me gustó mucho porque despejé muchas dudas. Me volvió usted como a echarle gasolina al motor porque yo estaba como desanimada, pero esta clase como que me despejó muchas dudas y como que ya veo las cosas distintas, pues en cuanto a ese texto argumentativo con 5 áreas relacionarlas, pero sí, ya muchísimas gracias, muy bueno. Pues realmente hoy no di mi clase. Realmente hoy mi clase de contexto no la pude abordar porque el tiempo no me dio, pero para mí es muy importante que aprendan a construir el texto y la próxima sí va a ser solo del tema de la clase. Bueno. No, profe, dándole las gracias porque en realidad nos despejó muchas dudas en cuanto al producto que tenemos que presentar. Yo por lo menos, con la aplicación que usted dio y con la que yo, pues por lo menos despejé muchas dudas. Ahora me coloco a corregir mi trabajo y ya para enviarlo. Muchachos, la actitud es muy importante. Gracias, Benjamín. Ustedes en el tema académico asuman una actitud académica, una actitud abierta de cambio. Si yo les contara todas las veces que me han destruido un texto de 2 hojas que he durado una semana escribiéndolo, pues no tendría fin. Pero eso nos pasa a todos, o sea, hay que tener una actitud de investigadores, hay que mantener la motivación y esto es la academia, construir, deconstruir, alejar viejos patrones, aprender nuevos, entonces de eso se trata. No se incomoden si les toca que volver a cambiar, de eso se trata esto, de aprender a hacerlo bien. ¿Listo? Un abrazo para todos, feliz tarde. La última, profe, la última, suba por favor lo antes posible esta clase a
al sí. foro o envíenos el link así para Ok, echarle ok. otra Ahorita escuchadita, mismo porfa. la subo. Bueno, Gracias, muy amable. hasta luego. Un abrazo para todos. Luego. Chao.